Hablemos de marketing, contextos, tendencias, realidad empresarial de Colombia y el mundo. Hablemos de marketing, un podcast en sintonía con el mercado. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este nuevo episodio de Hablemos de Marketing. Hoy con mis compañeros y amigos Ángela Trujillo, Luis Fernando Montoya, Sergio Hernández, Carlos Morales, y hoy le vamos a hablar de un tema fascinante, un tema que precisamente hoy tiene que estar muy en desarrollo y en la mente de todas las empresas, y es precisamente la renovación de la identidad corporativa. Precisamente hoy Carlos va a hablarnos en contexto de este tema. En contexto. Y para comenzar, ¿qué dicen los expertos en la materia? Aquí les contamos. Hoy tenemos un tema bastante interesante que realmente todas las empresas e incluso hasta las marcas personales deben tenerlo en cuenta, y es esa reoxigenación de marca. No solamente porque la tendencia moderna es a simplificar las marcas, sino básicamente porque por la misma problemática que tenemos del COVID, realmente nos tenemos que reinventar. Hacer un rebranding básicamente implica una serie de pasos que son importantes y que no podemos desconocer para que cuando hagamos esta oxigenación de marca, pues realmente logremos el objetivo que queremos conseguir. Yo quisiera comenzar con una denominación básica que sería ¿qué es el branding? ¿Cierto? Y el branding es el proceso de construcción de marca. Aquí en la reoxigenación deberíamos tener en cuenta si la marca ya tiene muy definido el branding, nos tendríamos que hacer preguntas como ¿quiénes somos?, que obedece a una misión, a una visión y a unos valores que por la misma situación actual que estamos viviendo, incluso algunos de ellos se están otra vez volviendo a replantear. Carlos, ahí quiero aportar y me parece muy interesante tu enfoque de hablar de oxigenar. Cuando hablamos de rediseño de marca, me gusta el concepto de oxigenar y que todas las empresas tienen que darse ese aire. Es válido que pensar en estos momentos de contingencia que las marcas deben también mostrarse frescas. Y algo muy interesante también es ya no pensar en la imagen corporativa simplemente como un logotipo, ¿cierto? Durante mucho tiempo la pensábamos solo como un logotipo y hoy vemos el branding completo, donde me parece muy interesante tu enfoque de empezar desde la parte de la planeación estratégica de la empresa, de su misión, visión y valores. Sí, no, hay un tema, por ejemplo, que es muy interesante, es el porque a veces nos quedamos complementando lo que dice Luis en la identidad visual corporativa, o sea, el tema gráfico, y eso hay que acompañarle otras cosas, o sea, lo que hablamos de los valores, pero también todo lo que es la estructura de servicio, cómo nos estamos conectando con los clientes, cómo la empresa está actuando al interior, o sea, eso tiene que ser toda una integralidad, porque si nos limitamos a cambiar un logo, pues estamos en la mitad del camino. Así es. Incluso es que la primera pregunta que uno debería hacerse con la oxigenación de marca es el por qué quiero hacer una oxigenación de marca, ¿cierto? Aquí hay unos términos en los que las personas se confunden mucho y son, por ejemplo, qué es identidad corporativa, qué es imagen corporativa, qué es marca, qué es un logotipo, como lo acabas de mencionar, ¿cierto? Y cuál es el valor mismo de la marca. Entonces, si nosotros le damos al concepto de marca unos activos intangibles y otros activos tangibles, dentro de los activos intangibles de la marca está precisamente el espíritu como tal de la marca, ¿cierto? Esa promesa de valor que nos diferencia de la competencia y que es lo que nos va a permitir que aquel usuario o cliente nos compre a nosotros en vez de elegir otra marca diferente. El logotipo es simplemente esa representación gráfica que rodea todo esa identidad corporativa, entendiéndose la identidad corporativa como el cómo quiero que me vean, ¿cierto? Que lo debe gerenciar directamente la empresa, que es muy distinto a una imagen corporativa cuando hablamos del brand image, que es cómo me ven, es decir, la reputación que tengo hacia afuera. Entonces, todo este tipo pues no son terminologías, sino de contextualización, de preguntas que debo hacerme, me van a llevar a mí realmente a poder hacer una oxigenación de marca donde lo de menos realmente va a ser el logotipo, lo de menos en principio, sí, porque el logotipo
entra en una parte casi que al final del ejercicio, donde yo ya voy a representar gráficamente para que el cerebro de aquellos clientes, de mis colaboradores, de mis proveedores, de la comunidad en términos generales, me resuma en una imagen gráfica sencilla. Sí. Y de ahí también podríamos derivar esa tendencia minimalista actualmente, donde como estamos tan llenos de impactos de marca, donde estamos saturados no solamente físicamente cuando salimos de nuestra casa, sino directamente en las redes sociales que prácticamente ya está consumiendo la mayor parte de nuestro tiempo. Entonces aquí es donde se ve sumamente necesario que los logotipos sean cada vez más simples, que haya un solo diferenciador. De ahí me parece importante también que estamos en contexto como varios aspectos históricos. Yo siento que cuando hablamos de refresco de imagen, Google fue el que dio el impulso, porque hubo una época en que la imagen era inamovible y era una rigidez impresionante. Este color no puede cambiar, esta forma no puede cambiar, y Google llegó con su tendencia de los doodles, donde cada día que yo entro a Google encuentro una imagen diferente. Y eso mostró que la marca puede renovar, dar unos giros, mostrar un cierto refresco sin perder su identidad de origen. Y entre otras también, lo que decías me parece interesante en la parte histórica, y es: pasó la época del 2000, y en el 2000, cuando empezó lo digital a llegar, empezó una tendencia muy tridimensional y veíamos las imágenes corporativas muy tridimensional, y en el color se empezó a dar mucho degradado, muchas combinaciones de color, y hoy definitivamente ya la nueva imagen corporativa, esos refresh, muchas veces llegan a simplificar, como estabas diciendo, ¿cierto? Lo menos es más. Ese minimalismo hoy llega a tener toda la fuerza. Sí, yo creo que también en el contexto tenemos que entender, y es el origen de las marcas. Y todos sabemos que las marcas, cuando se construyen a partir de unos valores, y esos valores son valores que son permanentes en la marca. Y si eso es claro, la marca desde lo visual debe de conectar y transmitir esos valores de alguna manera en ese lenguaje visual. Ahora, la necesidad de hacer un refresh de una marca tiene mucho que ver también con el contexto. O sea, uno se pregunta, ¿por qué una marca como Coca-Cola necesita un refresh cada 4, 5, 6 años de su imagen? Todo cambia en la vida, ¿no, Edward? Y lo hacen, claro, todo cambia, pero yo creo que es la oportunidad que las marcas tenemos y tienen las marcas de reinterpretarse en un contexto social, en un contexto tecnológico, en un contexto cultural, sí. y tener la oportunidad de tener relevancia o más relevancia en determinado momento al generar ese tipo de cambios visuales. Sí, porque uno de los puntos importantes es la conexión. Entonces yo necesito conectarme con mi público, con mi segmento, con a quien voy yo a dirigir todo mi esfuerzo comunicacional. Entonces, y ese público va cambiando, Ángela, ¿cierto? Exactamente, vamos evolucionando, las marcas evolucionan, todos tenemos que cambiar. Entonces es un momento importante para aprovechar y darle ese refresh a las marcas. Y ustedes estaban diciendo un punto muy importante, que es la parte digital. Yo tengo que hacer el diseño de la marca para que pueda verse en forma adecuada en todos mis medios digitales. Por ejemplo, mire, yo ahora me pongo a pensar, y para armar un pequeño debate, no hay mucho tiempo, pero se me ocurre pensar, por ejemplo, en el marketing deportivo. ¿Qué tan difícil es, por ejemplo, cuando los clubes deportivos van a cambiar un escudo? No lo pueden hacer. Sergio, ese es un muy buen caso. Viste que la Juventus lo cambió. Exacto, estaba pensando en la Juve. Y lo volvió muy loco, era un escudo muy rígido y lo volvió muy loco. Pero mire, por ejemplo, que el Cúcuta Deportivo lo hizo hace algunos años y se le armó la grande allá en la ciudad y tuvieron que volver al anterior. Pero es como pensar si un país pudiera cambiar su escudo. Que uno dice, el escudo de Colombia, por ejemplo, si vamos a hablar de logo, no identifica absolutamente nada de lo que es Colombia, ¿cierto? Y sobre todo, y el himno, ¿quién usa? Todo, entonces un cambio lo pues, no. Bueno, también es para debatir, pero está muy interesante los... Miren, vale, señores, entonces... les cuento algo antes de que continuemos, que me parece importante. Cuando yo voy a hacer un refresh con las empresas, lo primero que debo hacer realmente es invitar a sus dueños a que comiencen a pensar en la conceptualización de marca. Casi que el refresh, esa reoxigenación, empieza con una reoxigenación mental de los dueños de la marca, porque a partir de ese punto es que realmente comienza esa evolución y comenzamos ya
a darle el significado y la importancia que tiene el poder trabajar una marca no solamente desde lo gráfico, sino realmente desde la conceptualización. A mí me deja aterrado, y aquí les hablo porque ustedes han tocado un tema interesante, y es que aquí tendríamos que empezar a analizar también los segmentos del mercado, no solamente por los consumidores, porque pues el refresh va orientado hacia ellos, sino también en cuanto a los estilos de vida, personalidad y carácter que tienen los mismos dueños de las empresas. La mayoría de las empresas pequeñas son muy negligentes a generar cambios, porque eso definitivamente les afecta el bolsillo, pero ellos realmente no están pensando en la importancia que tiene para sus públicos el que se reoxigene. Yo incluso aprovecho mucho en la reoxigenación para hablar de que estamos mejorando, estamos creciendo, etcétera, dentro de una estrategia conjunta, porque necesitamos quitarle la estática. Muchas empresas se quedan como en el pasado, y casi que las oxigenaciones de marca comienzan es cuando ya los hijos que ya empiezan a hacer sus primeros pinos en la empresa, le dicen al papá, papá, empecemos a cambiar un poquito la imagen, que es que ya estamos en el mundo digital, yo esta empresa la veo como muy quedada, como muy atrás, y realmente es importante empezar con ese refresh mental de los dueños. Sí, Carlos, eso precisamente nos da entrada para nuestra siguiente sección de grandes errores, grandes soluciones. Grandes errores, grandes soluciones. Conoce esos descuidos empresariales, pero ¿tienen solución? Sí, Carlos menciona algo que me parece muy, muy pertinente. Para mí un gran error es creer que la imagen es eterna. Entonces son empresas supremamente tradicionales y creen que es imposible mover su imagen corporativa. Y ahora Ángela decía, la gente cambia, el contexto cultural cambia. Entonces, hombre, la imagen de la empresa tiene que evolucionar también en función de eso. La empresa va cumpliendo 5, 10, 20, 30 años y no puede ser lo mismo, ¿cierto? También tiene que estar en ese contexto. Asimismo, el ámbito cultural. Hay un caso que me llama bastante la atención. Producto Familia. Recuerdan, muchachos, el logo de familia toda la vida, ¿cierto? Acá tenemos un montón de los viejaguardias como yo. Y era la familia completa, mamá, papá, hijos, ¿cierto? Ese logo permaneció 40 años, pero iba cambiando cada 5 o 6 años. El look de la mamá cambiaba según el look de las mamás del momento, ¿cierto? O sea, con copete ochentero. El copete, el señor con bozo. El papá era con bozo antes, después le quitaban el bozo. Y resulta que hace 5 años más o menos Familia cambió la imagen porque se dio cuenta que hoy el contexto familiar no es igual. Hoy ya no es papá, mamá e hijos. Hoy posiblemente solamente es papá y mamá. Hoy posiblemente sea papá y papá o mamá y mamá. La chica soltera que vive, la chica soltera que vive con su mascota. O la mascota. Entonces digo, no, insinuemos los 2 punticos, 2 palitos que insinúen un contexto familiar, pero salgámonos de lo que antes era la familia tradicional. Eso muestra que sí se puede hacer una evolución. Ahí la pregunta es, ¿cada cuánto debe efectuarse una modificación de esto? Muy seguido, yo no creo. Creo que la respuesta es que muchas veces sea son necesario. Eso me parece chévere. Recuerden que no es cambio. Lo que decíamos de familia le quitaba el bigote, le cambiaba el peinado, pero es era una transformación. ¿cierto? Sí. O si no, no comunica la marca. Eso, hay otro contexto los refrescos también dependen del bolsillo que tengan las empresas, por un lado, ¿cierto? Por otro lado, hay refrescos que se hacen de una manera muy sutil y se van haciendo poco a poco para que la percepción del cliente siga siendo casi que la misma, que la gente no se descontextualice. Dentro de estos ejemplos de refrescos, yo quisiera traer a colación también el de Bancolombia, que ha sido tan criticado en estos días, que no sabemos realmente a ciencia cierta y todavía me quedo pensando si fue un error o no fue un error realmente, porque es que posiblemente los publicistas y los estrategas desarrollaron una marca con una conceptualización coherente, pero en última instancia, y pasa exactamente lo mismo que ustedes decían ahora con las marcas de los equipos de fútbol, hasta qué punto la gente tiene tan metido en su cabeza esa imagen. Por ejemplo, en Bancolombia prácticamente era la bandera de Colombia, entre otras cosas, pues mucho más moderna, y esa sí podía representar
a Colombia, no como el escudo que... Carlos, sí, pero de alguna manera limitaba su alcance, ¿cierto? Que la decisión de Bancolombia es porque ya está en 5 países de una forma muy presente, ¿cierto? Ya es una transnacional, entonces la decisión de los colores pues, de la bandera de Colombia pues vale desde ese contexto. Pero yo estoy de acuerdo con vos, Carlos, a mí me preocupa el negro entero en una imagen. Yo quisiera verlo cuando llegue a los bancos, a la parte física, porque un error que se comete en la imagen corporativa es, como decíamos ahora, creer que solo es logo. No, esperemos, por ejemplo, cuando llegue a la parte arquitectónica, porque ahora Sergio, hablábamos que la imagen corporativa también se impacta en lo arquitectónico, y nos querías contar un poco de ese tema. No, es que el tema es que usted, por ejemplo, desde el punto de vista, cuando usted trabaja con el especialista en diseño, usted debe pensar, y creo que Eduard también lo habrá trabajado con sus clientes, debe pensar en las aplicaciones de esa imagen visual, las aplicaciones, porque usted en pantalla puede verlo muy bonito o muy simple si lo quiere, pero en las aplicaciones es donde usted empieza a tener problemas. Por ejemplo, ese negro nunca ha sido un color tan financiero necesariamente, entonces me gustaría verlo, por ejemplo, en los puntos de venta, me gustaría verlo en la papelería, me gustaría verlo en las oficinas, me preocupa a mí mucho, Sergio. Especialmente en los puntos de venta, porque aunque si bien hoy en día ya está cambiando la tendencia por razones obvias, todavía hay mucha gente que asiste al punto de venta. ¿Usted cómo ambientar ese punto de venta con ese color? Entonces ahí tiene que haber una labor de creatividad y de iluminación muy interesante. Es un reto para ellos. Y culturalmente, miren, yo creo, dale Ángela. Culturalmente el negro es muerte. El negro culturalmente no es tan transparente en nuestra cultura. Es un color muy elegante. Sí, no es tan fácil yo iba a tocar precisamente eso, chicos, y es lo siguiente, cuando yo veo una marca con negro, yo veo una marca Prime, ¿cierto? Una marca Premium que evoca lujo, que evoca un ticket promedio alto. Entonces, eso... Muchas marcas lo han usado de esa manera, y lo que decíamos que una marca elegante, y en el tema financiero no sé qué tan inclusivo, y aquí escuchando el discurso de la gente de Bancolombia, por ejemplo, que es lo que estamos discutiendo, dicen, ok, es que el ideograma y el logo símbolo tienen el negro y que es fuerza, pero el blanco es el complemento, y listo, hay una justificación ahí, pero nosotros en la aplicación, lo que estaba hablando Sergio ahorita, en la aplicación vamos a usar una diversidad de colores, el arco iris entero. Hay que dejarla volar a ver cómo va a quedar todo. Exacto, y eso hay que verlo cómo va a quedar, pero yo creo que más allá de eso, que ahora no sabemos si es un acierto o un desacierto, si es un gran error o una gran solución en lo que estamos hablando, yo creo que el gran reto de las marcas, en este caso Bancolombia y en todos los casos de renovación de esa imagen, es precisamente si el consumidor, si el mercado definitivamente lo interpreta como lo están interpretando en el comité de marketing o de publicidad o de la agencia que contrataron, porque es que ese es el reto. O sea, el tema es que tú puedes hacer cambios maravillosos y estéticamente se ven muy bonitos, pero realmente esa historia, ese mensaje, esos valores están ahí. Yo creo que esa es la pregunta. Eduard, ahí hay un error, ahora que estamos hablando de error, que viene muy bien en el marco que está hablando ahora Carlos, y es que la imagen, el cambio de imagen va muy relacionado con el presupuesto. Y para mí hay un error, y es que hago un cambio de imagen, pero me demoro 5 años aplicándolo en todas las superficies, porque no tengo el presupuesto para hacerlo, ¿cierto? Mientras cambié los avisos exteriores. Que valen 30.000. Exacto, dejan la misma tarjeta y el asesor llega y la tacha con lapicero el nuevo teléfono, entonces la imagen se va tergiversando. ¿A qué voy con esto? Sura hace más o menos unos 7, 8 años hizo el cambio de Suramericana a volverse Grupo Sura y hizo un trabajo de 6 meses en la construcción completa. Anunció cambio de imagen el viernes y al lunes de la semana siguiente ya estaban todos los avisos montados, ya estaba toda la papelería montada, ya estaba todo. Entonces, de esa manera, tu cambio es más coherente porque le puedes hacer un lanzamiento que la gente lo entienda. Pero este es el momento que yo todavía, después de que la imagen de Bancolombia cambió hace más de un mes, todavía entro a la aplicación web y todavía está el amarillo, azul y rojo. Entonces, yo sé que a veces es costoso, pero una empresa como esta tiene que prever una coherencia en su cambio de imagen para que tenga el impacto suficiente. Señores, entonces esto me lleva precisamente a nuestra sección última. Por cuestiones de tiempo sabemos que tenemos que ajustarnos acá a nuestro itinerario y es precisamente cuáles son las nuevas tendencias.
en tendencia. Hablemos de usos y tendencias de consumo, porque innovar es crear. Tiene que ver con el minimalismo, es decir, cada vez se simplifican más las imágenes, son menos, por ejemplo, si recurrimos por ejemplo a imágenes gráficas, son menos saturadas de elementos, cada vez hay más simplicidad, las fuentes cada vez son más simples. Más redondas. La policromía, por ejemplo, ya no más se está orgánica, usando. ¿cierto? La policromía no se está usando tanto. Entonces decíamos que tanta policromía a veces es complejo porque le estamos enviando una imagen muy compleja a y no los clientes. posicionas ninguna identidad que diga, esa es la marca rojita, ¿cierto? No, cuando usas el exceso de policromías, entonces no tenés un posicionamiento claro. Ahora, otra cosa, yo lo mencionamos anteriormente, Eduard, el tema, por ejemplo, ya es la mentalidad de offset ha cambiado un poquito. Entonces ya estamos imprimiendo en digital, si vamos a hablar de impresión, ya estamos manejando pantalla, entonces el manejo de los colores es diferente. Ya la mentalidad de offset ha cambiado un poco, ya no se manejan tanto los impresos, ya hemos migrado un poquito ya al tema de toda la tecnología, entonces ya la gente no está tan relacionada con el papel, sino con una pantalla. Sí, muy acertado eso. Tengan en cuenta ahí, Sergio. Eso. Y particularmente hemos cantaleteado que la imagen hoy debe ser integral, ¿cierto? O sea, hoy en tendencia es no se quede solo con un tema visual, sino abarque sentidos, Ángela, ¿cierto? Sí, porque es toda la experiencia, y yo la experiencia no puedo hablar de un solo sentido, tengo que hablar de los 5 sentidos, entonces tengo que crear una estrategia que abarque y sea coherente. Estamos grabando, Bancolombia ya le está tiene un audio branding chévere, me gustó el sonido suave, eso ya va abarcando cosas muy interesantes. Claro, y en la tecnología pues integramos los sonidos, integramos los aromas, desde la marca, a qué huele la marca, incluso a qué sabe la marca. Ya hay experimentos a qué saben las marcas. Entonces, pero desde las plataformas, digamos que hay unos aspectos muy importantes que es la experiencia de usuario y las interfaces de usuario. Y sobre todo en lo que son las interfaces de usuario, que son las famosas pantallas, cuando estamos usando el celular, cuando usamos una tablet, cuando estamos en el portátil, en el computador. Creo que hoy en día más que nunca la tendencia es que las marcas pueden usar todos los elementos gráficos, visuales, para poder conectar esas interfaces. Desde las mismas fuentes que se están usando, por ejemplo, en el nombre de la marca, cuando se usan fuentes y letras para la marca, fragmentos de determinadas palabras pueden ser usadas en elementos como iconografía, en elementos como backgrounds, en elementos como botones específicos para conectar más con las personas y poder enriquecer toda la paleta que tiene un diseño de una marca, toda esa paleta de colores, incluso hasta de texturas que se pueden tener, aplicarlos a esas interfaces de usuario para que el usuario se sienta inmerso en la marca, que eso es muy importante. Y hay una tendencia muy fuerte también, y es que la marca desde el logosímbolo no sea tan protagonista en digital. Hoy en día se busca más que el mensaje, la historia que se cuenta sea mucho más relevante en el caso de un post en redes sociales, en el caso de un anuncio publicitario, y que la marca esté ahí presente discretamente, que sea notoria, pero que realmente la composición de la imagen, de la fotografía, del video, de lo que se esté mostrando, sea lo que esté conectando con la audiencia, porque estamos hablando de nanosegundos en los que la persona realmente se va a enganchar es con la historia o con lo que está viendo y lo va a validar con la marca. Y ahí es donde entro a una tendencia muy fuerte y es el branded content. ¿Sí? Otra cosa, Eduardo, de marca. Mira, conecto con usted dice, pilas porque hay un elemento que está teniendo mucho éxito, es el storytelling, es decir, es contar historias. Entonces, es como esa identidad visual se conecta con la historia. Caso concreto, por ejemplo, la gente se sintonizó mucho con Game of Thrones, por ejemplo, esa serie tan famosa, que nos remite a una época muy pasada y todos los jóvenes hoy en día la veían y cada uno se sintonizó con una de las casas que mencionan ahí. Cada casa, el símbolo de cada casa son símbolos heráldicos muy viejos. ¿A qué me estoy refiriendo? A que si la historia es fuerte, la gente asume y se identifica con esa identidad visual que puede en algunos casos ser muy anticuada, pero si usted cuenta bien la historia, la gente se le apunta. Válido. Perfecto, señores. Entonces, ¿qué pasó hemos con Carlos? hablado sobre este refresh de
la imagen corporativa. Muy interesante, de las marcas. muy interesante para nosotros también, para no quedarnos viejitos y estarnos oxigenando y refrescando también. Listo, señores, entonces agradecerles a ustedes en este episodio de Hablemos de Marketing y nos vemos entonces en otro de nuevo. capítulo. Claro que sí, feliz día. Hasta luego. Hasta luego. Hablemos de Marketing, un podcast en sintonía con el mercado. Pronto tendrás de nuevo la realidad empresarial de Colombia y el mundo.